Hola. Alejandra Pizarnik nunca se sintió parte de este mundo. Para ella el poeta tenía que ser el más extranjero de todos los seres sobre la tierra. A ella lo único que le importaba era la palabra, su mundo era la poesía. Y allí se refugió hasta que sintió que no había escondite posible, que la palabra no podía salvarla. A pesar de su vida corta, se las ingenió para marcar una profunda huella en la literatura argentina y en todos los países de habla hispana. Transgresora, siempre rompiendo los moldes, se convirtió en una leyenda y su mito se agigantó ante su final trágico. Pero Alejandra Pizarnik fue mucho más que eso. Fue una mujer única que hizo las cosas a su manera, una poeta que llevó todos sus pesares y sus alegrías al terreno de la literatura. Una escritora muy original, una enamorada del lenguaje. Se le ha copiado, se le ha plagiado, se le ha imitado, pero lo que no se puede reproducir su voz, una voz de tiniebla, al mismo tiempo muy convincente. Dijo: ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo, rescatando cada frase con mis días y con mis semanas, infundiéndole al poema mi soplo a medida que cada letra de cada palabra haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir. Así lo he sentido desde que empecé a estudiarla. Flora Alejandra Pizarnik Bromiker nació el 29 de abril de 1936 en Avellaneda. Segunda hija de Elías Pizarnik y de Rosa Bromiker, inmigrantes ucranianos judíos que llegaron a la Argentina escapando del nazismo. El padre era un joyero que vendía su mercadería de puerta en puerta. Alejandra comenzó a leer desde muy pequeña, la madre alentaba la lectura en casa. Muy cerca había una librería que se llamaba Salazar, donde buscaba 1000 libros, dice en su diario. Sus años de juventud no fueron nada fáciles. Hablaba con un acento muy particular y sufría por sus problemas de acné, tenía una tendencia a engordar. Su gran obsesión era la gordura. Entonces, desde adolescente empieza a tomar pastillas para suprimir el hambre y bueno, todo esto se va armando como en una cadena siniestra que la va a atrapar. Hay pasajes del diario de ella donde dice: caminé por la calle y vi todas esas mujeres hermosas y yo con este horrendo cuerpo. Tenía un complejo por su aspecto de niña andrógina que no encajaba para nada con la figura de la mujer atractiva según el canon porteño de su época. Hablaba de una manera muy especial, decíamos. Arrastraba la última sílaba. Tenía una voz extraordinaria, rarísima, afásica, una voz muy grave, casi catacúmbica, como su poesía, podría decirse. Estudió periodismo, literatura y filosofía, aunque nunca se recibió, pero se nutrió del ambiente que se respiraba en los pasillos de la facultad. Allí conoció a Juan Jacobo Bajarlía, alguien que sería una influencia decisiva en su vida. A ella le interesaba mucho el surrealismo, los poetas franceses, sobre todo los poetas malditos. Bajarlía le da a conocer el mundo de las vanguardias. La introduce en el círculo de Oliveiro Girondo, de Nora Lange, de Aldo Pellegrini, y es ahí donde conoce a Olga Orozco. La relación entre Bajarlía y Alejandra iba más allá del vínculo profesor y alumna. Mientras los problemas en su casa aumentaban y la convivencia con su madre se hacía cada vez más difícil, la admiración y el sentimiento de Alejandra hacia su maestro crecían, le empujaban a tomar decisiones insospechadas, como querer irse de su casa, casarse con él, vivir con él, cosa que él parece que nunca aceptó. Pero él era un hombre de mucha más edad que ella. Aún así, él fue bueno para ella, desde una perspectiva intelectual. Vamos a decir como que abrió cosas en ella. Incluso su primer libro tiene que ver con Bajarlía. Alejandra Pizarnik se volcó con pasión hacia la poesía. Con solo 19 años, mientras la Revolución Libertadora derrocaba a Perón, con la ayuda económica de su padre, publicó su primer libro, La tierra más ajena, una obra de la que luego renegaría profundamente. Poco después publicó su segunda obra, La última inocencia, que también tiene que ver con otro hombre, pero ahora dedicado a su psicoanalista, León Ostrov, donde ya refleja los temas que la van a obsesionar a lo largo de toda su vida y en toda su obra: la muerte, la soledad, el silencio. Ya tenía una especie de lema que está en la obra Alicia en el País de las Maravillas. Dijo en entrevista:
Una de las frases que más me obsesiona la dice la pequeña Alice en el País de las Maravillas. Solo vine a ver el jardín. Solo vine a ver el jardín. Para Alice y para mí el jardín sería el lugar de la cita, o dicho con las palabras de Mircea Eliade, el centro del mundo, lo cual me sugiere esta frase: el jardín es verde en el cerebro. Frase mía que me conduce a otra de Bachelard que espero recordar fielmente. El jardín del recuerdo, sueño, perdido en un más allá del pasado verdadero. A mí me parece que era muy profunda su desgarradura metafísica, una especie como de herida melancólica que no sanó nunca, un malestar profundo que la ahogaba en la angustia existencial. Esto dijo en entrevista. Se me ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Alejandra hizo otro tipo de literatura que no era la tradicional, una poesía hecha con una gran síntesis y dentro de esa síntesis una gran intensidad. Una poesía muy intensa, muy original, llena de imágenes, de metáforas, que son realmente estremecedoras. Incómoda en su casa y disconforme con el transcurrir de su vida cotidiana en Avellaneda, Alejandra decide viajar a París. Dijo: heredé de mis antepasados las ansias de huir. Dicen que mi sangre es europea. Yo siento que cada glóbulo procede de un punto distinto, de cada nación, de cada provincia, de cada isla, golfo, accidente, archipiélago, oasis. De cada trozo de tierra o de mar han usurpado algo y así me formaron, condenándome a la eterna búsqueda de un lugar de origen, con los labios expresamente dibujados para exhalar quejas, con la frente estrujada por todas las dudas, con la malicia instintiva de la prohibición. Heredé el paso vacilante con objeto de no estatizarme nunca con firmeza en lugar alguno, en todo y en nada y en todo. En París se conectó con el efervescente ambiente literario y forjó amistades que causarían la envidia de cualquier amante de las letras. Se hizo amiga, obvio, de Julio Cortázar, de su primera mujer Aurora Bernardes, se hizo muy amiga de Octavio Paz. Bueno, hay que decir que Paz fue una figura muy importante para Alejandra, porque lo tomaba él como un maestro. Además, Alejandra es la primera poeta latinoamericana cuya obra aparece primero en francés. 4 años vivió en Francia pasando penurias. La madre le enviaba dinero como podía, pero todo eso a ella le encantaba, porque además alimentaba su desgarradura. En París Alejandra encontró su propio estilo, además se animó a lo que nunca antes había hecho: trabajar. Obligada por la circunstancia, la eterna niña tenía que salir de su mundo, y al menos por un rato entraba en contacto con la realidad. Vamos a decir, era como una poeta auténtica en el sentido estereotipado del modelo parisino. Tuvo también el problema económico, obvio, pero ella decía que quería trabajar, pero que no sabía cómo trabajar, que no sabía trabajar. En París le consiguen un trabajo de correctora de pruebas en la revista de los Cuadernos para la Libertad de la Cultura, pero decía que odiaba hacer eso, que todo le parecía muy repetitivo, muy burocrático. Vemos cómo detestaba, ¿no?, todo lo que fuera material, utilitario, todas las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Y estaba como dentro de un mundo experiencial, pero solo con la literatura, con su creación. Toda la vida concreta le era absolutamente ajena y extraña a ella. Dependía todo el tiempo de otras personas que le tenían que cocinar, le tenían que ayudar a hacer las compras, le tenían que ayudar a sobrevivir en lo que es la sobrevivencia del mundo cotidiano, y estamos hablando ya de una mujer adulta. Por eso cuando ella dice, yo no soy de este mundo, es verdad. Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en las cosas concretas, no me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras suenan extrañas y vienen de lejos, de donde no es,
de los encuentros con nadie. ¿Qué haré cuando me sumerja en mis mundos fantásticos y no pueda ascender? Porque alguna vez va a tener que suceder. Me iré y no sabré volver. Es más, no sabré siquiera que hay un saber volver, ni lo querré acaso. Wow. Alejandra había logrado cruzar los límites, había logrado salir de su Avellaneda natal y se había desenvuelto, vamos a decirlo en un sentido literario, con éxito en París, la gran capital, lo sabemos, cultural del mundo. Sin embargo, cuando vuelve a la Argentina, su mundo lo vuelve a sentir limitado para su poesía, porque a ella lo único que le importaba era la palabra. Vivía para la poesía y por la poesía estaba dispuesta a morir. De alguna manera, ese regreso a la Argentina fue el principio del fin. La Alejandra que volvió de París era otra. Transgresora, decíamos, una poeta maldita que resaltaba por el resto. Tras publicar todo lo que había escrito en París, su pluma fue mutando hacia un rumbo que nunca la llegaría a conformar del todo. Jugaba a ser una niña terrible, jugaba a ser una poeta maldita. Además lo disfrutaba, le gustaba eso. Lo era, claro, no es que no lo fuera, pero había mucho de voluntad en eso de querer serlo. Alguien entra en el silencio y me abandona. Ahora la soledad no está sola. Tú hablas como la noche, tú anuncias como la sed. Hermoso poema, ¿verdad? Bueno, la publicación de su libro Los trabajos y las noches llenó a Alejandra de premios y reconocimientos. En 1969 gana la prestigiosa beca Guggenheim en Artes, América Latina y el Caribe. 2 años después recibe la beca Fulbright en 1971, que ya no pudo disfrutar debido a su depresión. Aún afectada por la imprevista muerte de su padre un año antes, viajó a Nueva York, de ahí siguió a París, donde esperaba revivir buenas épocas, pero lo que encontró la desilusionó por completo. Estamos hablando del 68. Ya no había bohemia. Ya todo el mundo no estaba disponible para ella y ella ante eso no se siente bien. Claro, decíamos, es el 68. Está el movimiento estudiantil, la gente está volcada más en lo político que en lo literario. Así que ella siente que ya no tiene la resonancia que tenía antes. Regresa a la Argentina ya muy cambiada de nuevo, tomando muchísimas anfetaminas. En 1970 tuvo que ser internada de urgencia en el hospital Pirovano, intoxicada de anfetaminas. Los médicos logran salvarla, pero su vida comenzaba a pender de un hilo. La crítica no acompañaba sus libros como antes y ese mundo en el que siempre había podido refugiarse comenzaba a desvanecerse. Hay un momento en el que ella también rompe con el lenguaje, en el que destroza el lenguaje. Las palabras ya no le eran útiles para decir lo que ella quería decir. Se sentía inútil para escribir y desvalorizada por la crítica. Ella diría en una carta a su psicoanalista: la Alejandra de los poemas ya no existe. Alejandra se encuentra con una pared que la reduce a un estado de angustia y de desesperación muy grave. Alejandra Pizarnik muere el 25 de septiembre de 1972 después de haber tomado 50 pastillas de un potente barbitúrico, seconal sódico, en su departamento porteño de la calle Montevideo. Tenía 36 años. En su pizarrón de trabajo, donde esbozaba y corregía sus poemas, podía leerse: criatura en plegaria, rabia contra la niebla, escrito contra la opacidad en el crepúsculo, no quiero ir nada más que hasta el fondo, oh vida, oh lenguaje, oh Isidoro. Alejandra lloró hasta romperse, invocando en su último verso a Isidoro, el conde de Lautréamont. Es como si este conde sangriento tuviera la llave que al cerrarse la obra de ella para siempre le abría al mismo tiempo al misterio del universo, lo que aseguraría la eterna juventud de esta poeta solitaria y desolada. Cuando Alejandra Pizarnik sintió que no tenía más nada para dar, que se había quedado sin palabras, decidió terminar con su vida. Su suicidio alimentó el mito de la poeta maldita, pero su final trágico no oscureció la contundente estatura de su obra. Alejandra se negó a domesticarse y se rigió por sus propias reglas hasta el final. Ella apostó toda la literatura,
Cuando a su casa de lenguaje se le voló el techo, se quedó desnuda, frágil, a la vista de todos. Tras su suicidio y con la llegada de la dictadura militar, su obra quedó prácticamente oculta durante muchos años. Con el regreso de la democracia se multiplicaron las ediciones póstumas de su obra, se rescataron poesías, se rescató su correspondencia, se editó su diario personal, del cual todavía no se conoce su totalidad. Alejandra estaba rodeada de gente, pero era una gran solitaria. Hasta sus últimos días invocó el amor, que le era esquivo, con estas bellas palabras. No importa si cuando llama el amor yo estoy muerta, vendré, siempre vendré si alguna vez llama el amor. Tras su repentina muerte, Alejandra dejó un auténtico tesoro, su obra inédita, sus diarios, su alma en cuadernos y papelitos. Todo ese material valiosísimo, hoy, se encuentra en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Olga Orozco logró sacar de la Argentina el legado de Alejandra para enviarlo a Cortázar. Cortázar vivía en París. Pero hay que tomar en cuenta que el camino de los escritos de Alejandra después de su muerte fue bastante azaroso. Parecería todo un novelón. Cuando muere Cortázar, Aurora Bernardes, con permiso de la familia, deposita el legado de Alejandra en Princeton. Indudablemente, Cortázar tuvo durante años la obra inédita de Alejandra, además de los diarios. Y quiero ser contundente. Julio Cortázar preservó la obra de Alejandra Pizarnik. Ahora ha resurgido su voz, oculta durante tantos años. Fue la publicación de sus diarios lo que desató la polémica. Varios especialistas incluso han dicho que los diarios están censurados en algunos fragmentos, por ejemplo, los relacionados con su sexualidad y de los tremendos conflictos con su madre. Alejandra, la poeta maldita, ya lejos de este mundo, sigue dando de qué hablar, Alejandra Pizarnik atravesó este mundo con el destello y la potencia de un rayo. Fue una transgresora, una mujer que rompió el molde en todos los sentidos posibles, y rompió el molde, entre muchos otros, de la palabra poetisa, la cual se negaba a usar porque le sonaba diminutivo y le sonaba a ser una mujer correcta o una poeta correcta. Ella dice, yo nunca fui una mujer correcta que escribiera poesía correcta. Su poesía, quien la ha leído lo sabemos, es como meter los dedos en un enchufe con el efecto de una especie de electricidad negra. Alejandra Pizarnik posiblemente sea uno de los personajes más enigmáticos de la literatura latinoamericana. Se fue muy joven, pero su cuerpo sigue viviendo en sus poemas. Ella, con su voz grave y umbrosa, nos arrastra a su mundo, al mundo Pizarnik. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.